comenzar aquí nuestro momento de reflexión. Y estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, Éfeso y región. Gran Éfeso, podemos decir, ¿no? Gran Santiago, ahí, ¿cierto? Nosotros estamos llegando a la parte, o ya llegamos a la parte práctica, y hemos visto la parte práctica de una manera un poco más genérica, ¿cierto? Un poco más amplia. Y ahora el apóstol Pablo comienza a aplicar de forma específica a los distintos grupos de la comunidad y de la sociedad. Hoy día vamos a conversar sobre eso, sobre cómo se conforman las relaciones orgánicas. Y el texto va a ser el texto ahí de el capítulo 5, versículos 21 al 33. Comienza así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Amén. Hay un versículo más, perdón. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Ahora sí, amén, amén, ¿cierto? Nosotros, cuando pensamos en la dinámica matrimonial, podemos construir una relación, una forma de pensar de cómo debiera ser, basado en visiones equivocadas de las funciones como nosotros nos relacionamos. Bueno, nuestra cultura históricamente ha permitido la predominancia de una postura muy equivocada en las relaciones, que es la del abuso y la dominación masculina, el típico machismo, ¿cierto? Que es la perspectiva de que el hombre domina por sobre la mujer, y el hombre tiene así como una preponderancia, y tiene obviamente un control por sobre la vida de la mujer. Ahí obviamente históricamente han surgido movimientos para contrarrestar esa tendencia machista, que viene como una forma de antimachismo, o una forma donde la mujer domina por sobre el hombre. Es la idea de la muerte al macho, de la destrucción de la masculinidad y todo tipo de cosas. Y claramente nosotros podemos mirar esas dos posturas y decir claramente nosotros no compartimos con ellas, pero una postura que es equivocada también, pero que está dentro del marco popular y que ha sido quizás un poco más aceptado por muchos, es la teoría del empate, ¿cierto? Ni tú ni yo, los dos. Así que, ¿cierto? Vamos por el empate. Y cualquiera puede decir, pero eso parece súper bien ese punto de vista, parece súper equilibrado. Pero también llega a ser una perspectiva equivocada, y por ser perspectiva equivocada, empobrece a las relaciones, debilita nuestra dinámica interrelacional, y no es lo que Dios enseñó. ¿Por qué? Porque tanto el machismo, el feminismo como el empate padecen del mismo problema. Todas son relaciones basadas en el poder. ¿Quién controla? Yo quiero tener el poder, y si tú no puedes tener, yo tampoco. Todas son ideas de relación
basadas en el poder. Fíjate que eso no se aplica solo al matrimonio. Y ese es el gran impacto de la nueva vida del reino que Jesucristo está trayendo. Una otra manera de ver todas las relaciones. Y es eso lo que el apóstol Pablo está explicando acá. Claramente lo que dice el apóstol Pablo aquí es combatir la perspectiva poscaída que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones. ¿Y cuál es entonces la perspectiva del reino que el apóstol Pablo presenta? El apóstol Pablo presenta, y no solamente él, pero la palabra como un todo, pero él aquí en ese caso, él presenta el modelo bíblico de las relaciones, es el modelo orgánico. Y es muy importante que entendamos eso. Ese es el modelo del reino de Dios. Hemos visto al inicio de la carta del apóstol Pablo aquí en Efesios que Dios en Cristo está formando en la iglesia una nueva humanidad, redimida, restaurada. ¿Cómo esas personas se relacionan? No a través de estructuras de poder, sino a través de una relación orgánica entre ellas. Y eso es interesante. ¿Qué significa eso? Esa relación no está basada en quién controla o quién tiene el poder, sino que el punto principal de una relación orgánica es el cuidado. El vínculo que una parte tiene con otra y cómo una parte cuida a la otra. Redime también el concepto de autoridad, porque el modelo y el concepto de autoridad es bíblico. Dios es la máxima autoridad y de lo alto desciende la autoridad de Dios. Pero nosotros hemos confundido autoridad con poder y dominación y opresión. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor redime el concepto de autoridad, mostrando que la autoridad debe ser ejercida, pero dentro de un contexto de servicio, pero debe ser ejercida de una forma coherente. Como un cuerpo, podemos entender que hay distintos miembros. Y piensen ustedes, ninguna de las lógicas basadas en el poder funciona en un organismo. Porque en ese momento en que ustedes están sentados ahí, hay varios miembros de su cuerpo que están trabajando y tienen que trabajar juntos, no solamente para el beneficio de ellos mismos, para el beneficio de otros miembros. Y es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, yo tengo dos brazos, pero yo no tengo dos brazos derechos, ¿cierto? Uno es derecho, otro es izquierdo, y necesita que sea así. Yo necesito una parte diferente a mí, que no sea yo, para que esa parte cumpla con una labor y yo con otra. Nosotros tenemos el cerebro y el corazón, son dos importantes. Si uno de ellos, uno muere, ¿sí o no? Muere. Pero el cerebro y el corazón tienen que estar trabajando juntos. Pero el cerebro es cerebro. Él no hace lo que hace el corazón, ni el corazón hace lo que hace el cerebro. Y nosotros tenemos que respetar eso, porque esa diferencia, esa dinámica entre las partes fue construida por Dios. Y esa dinámica, cuando es bien vivida de una manera equilibrada, hace con que todo el cuerpo prospere. De eso está hablando el apóstol Pablo en ese texto. Pero fíjese en algo interesante. Nos miramos acá, ok, todo eso es bonito, pastor. ¿Cómo eso se encaja entonces a la familia de hecho, ¿no? ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas? ¿Cómo las relaciones orgánicas se aplican en ese caso al matrimonio? Porque el apóstol Pablo va a hablar primeramente aquí en el matrimonio, luego en la crianza de hijos, en la relación con los hijos y en la relación laboral. Pero primeramente, ¿cómo se relaciona el matrimonio? Lo primero que hace el apóstol Pablo aquí es presentar el principio fundamental que va a guiar todas las relaciones. Él dice en el versículo 21, el principio general es: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ese es el mandamiento. Todas las relaciones humanas para aquellos que han nacido de nuevo en la nueva comunidad son relaciones que deben estar respetando ese principio general, el principio del otro primero. Sométanse unos a otros. Solo con ese versículo el apóstol Pablo eliminó la estructura relacional basada en el poder. Porque ya no se trata de quién tiene el derecho a, quién es más importante que, quién manda dónde, quién controla qué. El otro primero. Sométanse unos a otros, hombres y mujeres, maridos y esposas, padres e hijos, jefes y funcionarios.
Abuelos y nietos, hay que incluir eso también. Abuelos y nietos, ¿cierto? Sométanse unos a otros. Primeramente, es un mandamiento dado para todos. No hay grandes o pequeños aquí. Todos están aquí incluidos. Es un mandamiento que va a ser aplicado de forma específica. Cuando vamos a ver el rol de la mujer, el rol del hombre, es aplicación de este mandamiento, ¿cierto? Y también cuando se habla de los padres e hijos y de los funcionarios. Pero ¿qué significa someter? Porque eso para nuestra cultura es una palabra en sí misma prácticamente ofensiva. Entonces uno mira así como ¿qué onda me someter qué? ¿Quién piensa que soy yo? Me estás disminuyendo. ¿Qué significa someter? Es muy interesante cuando analizamos esa palabra en las Escrituras, porque el apóstol habla, no solamente el apóstol Pablo, pero los demás, incluso en Cristo, en muchas ocasiones. Obviamente someter es poner al otro bajo su cuidado, su control o su dominio. Ese es el sentido básico. El apóstol Pablo va a hablar también que debemos someternos a nuestros padres, debemos someternos a las autoridades, esa misma palabra que Lucas utiliza acá. Entonces, Cristo mismo se sometió a la voluntad del Padre, la misma palabra. Entonces, ¿qué significa someter? Poner al otro primero, buscar la satisfacción del otro, el bienestar del otro, antes que del propio. Y ustedes saben exactamente cómo se aplica eso. Los que son padres, que han querido tener una buena noche de sueño, ¿cierto? Y no han podido. Se han sometido al bienestar de alguien que no es uno. ¿Para qué? Para cuidarlo, para protegerlo, para que él crezca. Eso es el concepto de someter. Apliquemos eso a los demás. Eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí, ¿cierto? Es la aplicación práctica del cuidado y del amor al prójimo. Si usted se pregunta, ¿qué es lo que significa amar al prójimo? Incluye ese principio. Y es la motivación que debe ser la base de nuestro corazón para las relaciones. Y hay algo importante acá. Es una sugerencia que el apóstol da, así como que miren, si ustedes piensan, sería una buena estrategia para... No, eso es un mandamiento que el apóstol Pablo nos presenta aquí. Y la motivación de someternos unos a otros debe ser siempre por obediencia y amor a Cristo. Porque Cristo, y él dijo eso en otra parte, por amor a nosotros, se sometió a todo. Ese es el paradigma, y el apóstol Pablo va a mostrar claramente el paradigma, Cristo y la iglesia en la relación matrimonial, pero que también se aplica de una forma más genérica a las demás relaciones. Entonces, esa es la motivación que debe estar por detrás de la postura. El problema es que nosotros vinculamos nuestra identidad a nuestro poder. Si yo tengo mucho poder económico, yo soy una persona importante. Si yo tengo mucho poder político, mucho poder de control, yo soy lo que mi poder me hace ser. Pero el Evangelio viene a decir que tú no eres, o tu identidad no debes estar en el poder que manejas por medio del dinero, por medio de los cargos, por medio de las funciones o por medio de sus acciones. Tu identidad debe estar en Cristo. Tu identidad debe estar en el Salvador. Si mi identidad está en Cristo, ¿qué hizo Cristo de mí? Cristo hizo de mí parte de su cuerpo. Y ahí yo soy, a la par que todos los otros miembros de este cuerpo, una parte importante, con una función, servir a los miembros de este cuerpo, para la gloria de Dios. Porque no seré más ni menos importante si le lavo los pies a los hermanos. Porque mi valor y mi importancia no está en eso. Mi valor y mi importancia está en lo que Cristo hizo de mí. La lógica del poder ya no encaja, ya no tiene sentido para mí. Por eso puedo someter y debo someter unos a otros o uno al otro para la gloria del Señor. Pero fíjate que eso es imposible si el Espíritu Santo no toca tu corazón y no te llena el corazón. El principio que el apóstol Pablo había entregado un poco antes en ese mismo capítulo, sean llenos del Espíritu, es fundamental para que uno pueda someterse al otro. Todo lo que usted va a ver aquí hoy día solo es posible
en un corazón transformado y lleno del Espíritu Santo. Solo es posible. Pero cuando el Espíritu Santo nos transforma y nos llena, para allá nos lleva. Para allá nos lleva. Ese es el primer principio. Pero, ¿qué dice el texto para las mujeres? Dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Esa es la aplicación aquí del concepto anterior a la idea del matrimonio en el caso de las mujeres. Es básicamente lo que el apóstol Pablo dice: mujeres, reconozcan que el Señor ha instituido a su marido como líder de esta familia. Básicamente es eso. Es un mandamiento para que ella se someta a ese liderazgo. Y ese mandamiento es entregado para que las mujeres entiendan. Fíjate que aquí uno puede decir: ay, no, pero qué feo eso. El apóstol Pablo está mostrando claramente aquí cómo las dinámicas de relación funcionan. Él está entregando aquí primeramente, ojo, él se comunica con la congregación entera, pero él está hablando primero a las mujeres y específicamente a las mujeres. Él no está diciendo: maridos, dominen y controlen sus esposas. Esa sería la lógica del poder. Él tampoco está diciendo: esposas, queden a la par con sus maridos, porque esa es la lógica del poder. ¿Qué le está diciendo acá? Él está diciendo: esposas, ustedes tienen una labor, tienen una función. Y del Señor, directamente a ustedes, el Señor les habla. Respeten la estructura de autoridad que el Señor diseñó para la familia. Porque así como en el cuerpo hay una estructura de relación orgánica entre los miembros, en la familia hay una estructura de relación orgánica, pero esa relación orgánica no elimina el elemento de autoridad. Y la cabeza eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí: la cabeza es autoridad sobre el cuerpo. Porque el corazón puede ser muy buen corazón, pero no puede pensar. Y hay un elemento de autoridad ahí, en esa relación. Son diferentes y tienen funciones diferentes y propósitos diferentes dentro de la autoridad que el Señor diseñó para el matrimonio. Es así como el Señor diseñó el lugar y la labor de la mujer. Pero ese mandamiento dice que esa sumisión debe ser primeramente voluntaria. No dice al hombre que juzgue a las mujeres, sino que a que las mujeres se ofrezcan voluntariamente al rol que el Señor diseñó para ellas. Así como Cristo voluntariamente se ofreció al rol que el Padre diseñó para Él. Por lo tanto, no hay ninguna disminución en el valor, porque el mismísimo Señor se sometió para el beneficio de la iglesia. También, esa postura debiera ser una postura asumida con gratitud. Gratitud, como al Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sometan a sus maridos como al Señor. ¿Qué significa eso? Significa en que nosotros estamos creando una relación recíproca, aunque no condiciona el amor recibido al sometimiento a la autoridad, pero independientemente de eso, confiamos que el Señor nos está cuidando a través del método de relación que Él diseñó. Y debe ser algo realizado, no porque el marido es como es, sino que en obediencia al Señor. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo: como al Señor. Porque es Él quien estableció el orden en la familia. A nosotros nos gusta jugar con la manera como las relaciones se diseñan y se conforman. Pero el Señor diseñó una manera, y puedes estar seguro, el Señor es más inteligente que tú. No tengas dudas. El Señor es más inteligente que uno. Ah, no, que a mí no me parece. Bueno, conversa con el Señor que creó todo ese planeta y que creó las relaciones y que diseñó de esa forma. Tenemos que someternos a la voluntad del Señor también. Y aquí el punto, por eso dice definición de liderazgo, porque el punto clave es que la mujer entienda cuál es el modelo de liderazgo que Dios diseñó para la familia. El Señor puso al hombre con esa función. Son iguales en valor, son iguales en dignidad, son iguales en cuidado por parte de Dios, pero tienen funciones distintas. Y la función que Dios diseñó para el hombre es la función de ser la cabeza del matrimonio. Esa es la primera razón que el apóstol Pablo da para la sumisión. Sometan a sus maridos porque hay una función para él. Pablo aclara que ese rol debe ser comprendido por la esposa. Y es interesante porque cuando Pablo va a hablar al hombre, él no va a hablar en esos términos
de dominar y someter, sino que de servir. Ya vamos a llegar ahí. Pero para allá va el apóstol Pablo. Ese gobernar está vinculado a la forma de relación que tiene Cristo con la iglesia. Entonces, de la misma manera que somos amados por Cristo, bendecidos por Cristo, cuidados por Cristo, el Señor llama a las mujeres a que experimenten esa misma dinámica dentro de sus matrimonios. Quizás algunas críticas que las mujeres podrían hacer es que si mi marido fuera como Cristo, yo feliz, ¿cierto? Pero ya vamos a llegar ahí. El apóstol Pablo dice entonces: mujeres, descansen en la misión que Dios encomendó a sus maridos de cuidar de ustedes. Confía en el plan de Dios, confía en el diseño de Dios. Pero también dice: no busquen apropiarse de una misión que no fue dada a ustedes. Dios tiene un plan, Dios tiene una forma de mensaje, una forma de pensar la familia, una forma de construir a la familia. El mensaje aquí de Pablo es no solamente sométanse de cualquier forma, sino que entienda que al vivir la dinámica familiar en obediencia al plan de Dios, honro al Señor, que es mi Señor. Honro al Padre, aun cuando no entiendo plenamente, honro al Señor. Porque Dios diseñó la relación de esa manera. Esa es la forma orgánica de vivir en el contexto familiar para las esposas. Ese es el plan que Dios diseñó. Pero ahí el apóstol sigue. Hay un padrón en la forma como el apóstol habla a los distintos grupos. Para el matrimonio, él habla primero a la mujer, después al hombre. Para los padres e hijos, primero a los hijos, después a los padres. Siervos y amos, primero a los siervos, después a los amos. Mostrando claramente que la lógica del poder que pone primeramente el que tiene más autoridad no sigue ese estándar. Y da instrucciones a todos, mostrando que en la iglesia todos están ahí presentes, escuchando y recibiendo la palabra del Señor. No hay intermediarios. Por eso el apóstol no dice: maridos, anda a decir a sus esposas que hagan eso, sino que el Señor les habla directamente a ellas. Mira la dinámica que el Señor ha construido en su familia. Pero maridos, ustedes deben asumir el peso de la responsabilidad. ¿Cómo es que el marido se somete a su esposa? Porque eso es el principio del versículo 21. Aquí en los versículos 25 a 23 él aplica: sométanse unos a otros en el caso de los maridos. Y dice: esposos, amen a sus esposas. No está hablando del amor romántico o del amor sexual. Obviamente que puede y debe incluir esas cosas, pero está hablando de un amor servicio, un amor sacrificial, porque dice: así como Cristo amó la iglesia. Y ahí Pablo pone la barra allá en el cielo, porque ¿cómo es que Cristo amó la iglesia? Pablo no deja espacio para dudas. ¿Cómo Cristo amó la iglesia? Él se entregó por ella. ¿Para qué? ¿Para beneficio propio? No, para hacer de ella santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Pablo utiliza los símbolos acá para referirse tanto a la palabra que le entregó para purificar la iglesia, porque él dice, Jesús a los discípulos cuando oraba, ¿no? El Juan 17, santifícalos en la palabra, tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra es el instrumento de santificación. La santifica para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, sin ninguna imperfección, santa, sino santa e intachable. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo acá? Que es el amor de Jesús por la iglesia que la perfecciona. Es un amor cuidado, es un amor protección, es un amor servicio. Así como los maridos deben entender el amor de Jesús por ellos, ellos deben entender que deben imitar a Jesús, amando a sus esposas, como y en los estándares que Jesús entendió. Y fíjate que ese modelo de autosacrificio es el estilo y el modelo de liderazgo que Cristo instituyó para sus propios discípulos también.
Ustedes se acuerdan, ellos estaban ya en los últimos momentos. Jesús estaba comentando que se le estaba terminando el tiempo y todo eso. Ellos empezaron a distribuir los cargos entre ellos. ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Quién va a ser el secretario interior? Ya estaban luchando ahí, ¿cierto? Y ahí siempre hay pitutos. Entonces, dos de ellos pidieron a la mamá, cosita, mamá, anda a decir a Jesús que nos ponga uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿cierto? Y fue la mamá, y a decir, oye Jesús, ¿sabes qué? Esos muchachos son buenos muchachos. En tu reino cuando vengas, así que puedes poner uno a la derecha, otro a la izquierda, así como mi hijito, lindo, hermoso, precioso. Son muy buen hijo. Así que Jesús les destruye ese concepto de liderazgo por medio de poder. Porque Él dio el ejemplo del líder servidor, de que se entrega en beneficio y en pro del otro. Cristo da ese ejemplo. Y aquí cuando nosotros vemos de qué manera los hombres deben amar a sus esposas, debemos recordar que Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Esa es una expresión del amor y del servicio de Jesús y de cómo Jesús la amó. ¿Cómo debo yo amar? La segunda metáfora que Pablo utiliza acá es del cuerpo, porque él dice aquí un poco más adelante, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. Si no fue suficiente amar como Cristo ama a la iglesia, entiendan también que usted debe amar a su esposa no como algo ajeno a uno, no como algo ajeno a uno, ni por debajo, ni por arriba, ni al lado, sino como ámala como a ti mismo. ¿Cuál es el tema del mensaje? Relaciones orgánicas, como a uno mismo. Y Pablo fundamenta eso en la lógica de la creación. Porque Dios creó al hombre y la mujer, ¿y qué dice ahí? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y el autor bíblico refuerza y dice, y serán los dos un solo cuerpo, una sola carne. Eres una unidad. Así que si uno no maltrata a sí mismo y a su propio cuerpo, no debiera ser con su esposa. Claramente uno lee eso, dice, pues nadie jamás ha odiado su cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida. Y ahí las mujeres pensaron, pastor, ¿ha visto el cuerpo de mi marido? A lo mejor no se cuida muy bien. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? La guata empieza a crecer, ¿no es cierto? De vez en cuando no se baña. No es eso lo que el apóstol está hablando específicamente. Lo que él quiere decir es que uno protege a sí mismo del frío, del calor. Si te da hambre, uno come, ¿cierto? Si viene el 18, prende la parrilla, ¿para qué? ¿No? Para eso estamos. Y uno cuida a sí mismo. Ese es un instinto. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol quiere que nosotros hagamos? Que incluso instintivamente cuidemos y protegemos a nuestras esposas, porque no son ajenas, no está ajena a nosotros. Eso es lo que él quiere decir. Hay una relación de unidad, así como Cristo se une a su iglesia y la llama su cuerpo. No es algo que está ajeno a mí, es algo que es parte de lo que yo soy. Y en esa dinámica de que si es parte de lo que yo soy, la estructura de poder no funciona, la estructura de dominación no funciona. Somos un solo cuerpo, no somos elementos que están ni a la par, ni separados, ni paralelos, ni por encima, ni por debajo. Un solo cuerpo. Implica esa unión tanto de la iglesia como del matrimonio. Hay que haber ahí en esa relación cuidado, responsabilidad y por supuesto la iniciativa de cuidar y proteger a su esposa. Aquí es el gran problema del ser humano del sexo masculino. La iniciativa. Sabemos qué es lo que hay que hacer, pero tomar la iniciativa de ser el modelo, de ser el liderazgo que Dios determina, eso nos falta
muchas veces. El mandamiento aquí es amar a la esposa como a uno mismo, porque esa es la relación más profunda que dos seres humanos pueden tener, más allá de la relación con Cristo. Te va a decir, no, pastor, pero tengo hijos. Los hijos crecen y se van. La Biblia no dice que usted es un solo cuerpo con su hijo, no. Usted es un solo cuerpo con su esposa, con su marido. Esa es la relación vital. Por eso, hombres, asuman el peso de la responsabilidad. ¿Cómo nosotros aplicamos eso? Esposas, el llamado bíblico es para que obedezcan al modelo de Jesús, a que abracen el modelo de Jesús. El modelo de Jesús para el matrimonio es lo que Jesús quiere para ustedes, para el bien de ustedes. ¿Cómo hacer eso? Primeramente, no trata a su marido como un hijo. No eres su mamá, no eres su nana, no tienes que arreglarlo tampoco. Su marido no es un proyecto de redención. Porque hay mucho en los corazones, un poco de esa perspectiva, no lo voy a cambiar. No trata como un hijo y entienda que Dios demanda de él una responsabilidad. Y al asumir tu rol, le pone las canchas también al lado de él, para que él asuma el suyo. También debemos entender, las esposas deben entender que abrazar el modelo de Jesús es al mismo tiempo rechazar las mentiras identitarias de nuestra cultura. La forma de ser de la familia debe ser definida por las Escrituras. No por lo que a mí me parece correcto, no porque me suena, no porque... confía en el diseño de Dios, confía en el plan de Dios. Confía en la forma de Dios y abraza la forma de Dios para ti, porque la forma de Dios para ti es lo mejor para ti en el contexto del matrimonio. Mujeres, abracen el modelo de Jesús. Y más, confíen en Dios. ¿Por qué? Porque ningún matrimonio es igual y cada uno sabe las luchas que enfrenta. Cada mujer sabe el marido que tiene. Y eso puede ser muy fácil o muy difícil en algunos contextos. Confía en Dios. Confía en el plan de Dios. Y entrega al Señor. Señor, yo sé que eso es lo que quieres, pero me cuesta hacerlo. Porque hace 3 años que pedí que arreglara la llave que está goteando. ¿Cierto? Se nos llueve en la cabeza. Y está ahí jugando play. Confía en el Señor. Pero también maridos. Así como el apóstol Pablo habla duro a los maridos, tenemos que entender cómo ese texto se nos aplica acá. Es el deber tuyo, mío, hacer con que por medio del cuidado y protección su esposa sea una persona mejor. Es deber del marido hacer con que su esposa se sienta amada, segura, protegida, única. Porque eso es como Cristo ama a la iglesia. Es el deber del marido. Y no podemos pasar ese deber para el otro. Tu esposa no es una versión 2.0 de tu mamá. Y ella no está ahí para hacerte comida y limpiar tu ropa. Madura, crece. Primeramente, ¿cómo aplicamos eso? Debemos dejar de ser cobardes y omisos. Porque ese es el gran pecado de la masculinidad. La cobardía y la omisión. Nos hacemos de muerto, pensando que deja que pase, y no asumimos el problema, no asumimos el trabajo. Tenemos que poner fin a esa cultura. Es una forma silenciosa de la cultura papito corazón. Es un papito corazón que no se fue, que sigue ahí. Está ahí presente, pero tampoco no aporta mucho. Se omite en la toma de decisión, se omite ante los problemas difíciles, se omite ante las crisis. Y muchas veces por esa omisión provoca crisis. Imitemos a Jesús y dejemos esa cobardía. Nosotros vemos, y es siempre una lucha, y se lo digo con mucho cariño, con mucho amor a nuestros amigos aquí, es siempre una lucha hacer con que grupos de hombres en las iglesias funcionen. A nivel presbiterial murió. ¿Por qué?
Porque uno se va escondiendo, se va haciéndose el muerto y va dejando que la cosa muera y nadie habla del tema. Nadie se conecta, nadie va, nadie participa. Y como si eso pasara, como si no fuera importante. Comienza por ahí. Porque para que yo pueda amar a mi esposa, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo primero enfrentar la lucha que yo vivo. La lucha contra la pornografía, que no vas a vencer solito. Y no puedes decir, no, si yo no tengo problema con eso. Sí, todos tenemos. Es una tentación para cualquier ser humano del sexo masculino. De los 12 años en adelante, diría yo. Y no podemos decir que no podemos decir que eso no existe. Está ahí, sabemos que existe. Y no podemos amar nuestras esposas como el Señor demanda si mi corazón se divide con cosas que ofenden al Señor y a mi esposa. Abandonemos la espiritualidad fría, porque como dijimos antes, no puedes amar a tu esposa como el Señor demanda si no hay poder de lo alto para hacer con que tú seas quien dijo Dios que debe ser. Busca también abandonar todas las frivolidades de la vida, las inutilidades, gastar tiempo con todas esas cuestiones infantiles que muchas veces nosotros nos permitimos vivir. Lamentablemente nuestra generación, sobre todo digo yo que estoy en la puntita aquí, de los millennials, ¿cierto? Ha infantilizado demasiadamente nuestra forma de vivir. Y nos ha costado madurar. Y a veces estamos todavía, como diría ahí un pastor norteamericano, en esa dinámica de ser hombres niños. Mark Driscoll es muy duro, de hecho, con relación a eso, porque dice que hay mujeres que tienen que pasar con sus niños, con sus maridos en carritos, esos carritos de bebés por el mall, porque así son bebés. El deber de amar a la esposa demanda de mí crecer, madurar, trabajar, ser responsable, honrar a los compromisos que yo tengo, honrar a la dinámica de la vida que el Señor me puso. También amar a su esposa implica en tratarla con todo el amor y con todo el cariño, en el trato, en las palabras, en los gestos, en el cuidado. Porque debo recordar, el que tiene una hija de Dios por esposa tiene a Dios como suegro. Y Dios no escucha la oración de los maltratadores. Eso está ahí. Tome nota, mujeres, ahí cuando peleen. 1 Pedro 3:7. Y está ahí. Trátenla bien para que sus oraciones no sean interrumpidas. Dios no escucha la oración de los maltratadores. Pero eso también tiene una versión femenina. Porque Proverbios 21:19 dice que es mejor vivir en el desierto con una mujer que reclama todo el tiempo. Ahí los varones también pueden anotar, Proverbios 21:19. ¿Qué significa eso? Sí, el trato debe ser con amor. El trato debe ser con cariño. Por más que te enojes, por más que te así como, me descontrola, tú descontrolas, el problema es tuyo, hermano. No seas controlado por la ira, seas controlado por el Espíritu Santo. Porque mientras más de Dios hay en ti, menos descontrol habrá. Entonces la solución a tu descontrol comienza ahí. Es que ella me quita del juicio. Si fueras más lleno del Espíritu Santo, te duraría más el juicio. Soportaría mejor a tu esposa. Ella tiene los pecados de ella y tú tienes los tuyos. Ambos tienen que tratar. Pero el deber tuyo es el deber tuyo. No lo delegues a nadie. Ni lo inculpes a no es que no sé qué. No es que no. La culpa es tuya. Asúmela. Sirve a tu esposa. Fíjate que el modelo de Jesús cambia la manera de pensar, porque comienza el texto diciendo, mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Y qué es lo que uno imagina? La mujer sirviendo al marido. Pero en la práctica, que es lo que dice el texto como un todo, maridos sirven a sus esposas. Ellas sirven a ustedes, ustedes sirven a ella. Porque aquel que gobierna por sobre todo, lavó el pie de sus propios discípulos. Es así como se lidera, como se gobierna, como se ejerce autoridad. Si Jesús lavó el pie de sus propios discípulos, tú puedes lavar el baño también.
el baño de tu propia casa, que tú mismo utilizas, tu propia ropa. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer de tal manera que la experiencia, la vida de tu esposa sea agradable. Y que ella pueda hacer lo mismo por ti. Fíjate que la disposición bíblica es de poner a ella primero. Si no estás dispuesto a morir por ella, no eres digno de ella. Pero no puedes decir que estás dispuesto a morir por ella si no le estás dispuesto a servirla, a regalonearla, a cuidarla. Porque la Biblia pone así: el hombre que encuentra una esposa del Señor recibe una bendición. Así que cuida tu casa, administra tus bienes, cuida tus recursos, lidera la devoción de su familia. Normalmente es la mujer que arrastra al hombre para la iglesia. Eso es parte también de una cultura muy equivocada de cómo nosotros lideramos, porque uno piensa, yo pongo la plata y la mujer cuida de las otras cosas, incluyendo la espiritualidad. No, tú eres el que tiene que liderar todas las cosas, incluso la espiritualidad, porque la Biblia dice, las mujeres someten a su marido en todo. También incluso la vida espiritual del hogar. Pon tu vida en orden, pero también trabaja sin complejos. Porque hay muchos machitos que piensan que porque yo pongo la plata en la mesa, más que nada a mí tiene que recibirme con una alfombra roja, ¿cierto? Y nada más. Y que tiene que estar calladito y agradecido porque yo soy el que sustenta este hogar. Pero bíblicamente, proveer para el hogar no es absolutamente nada más que su obligación. Y nadie tiene que andar agradeciéndote sin decir, uy, qué agradecido estoy, porque es tu deber. Tú firmaste en el registro civil incluso un vínculo en que te sometes a eso. No estás haciendo ningún favor a nadie. Es tu deber. Pero más allá de eso, y ahí hay el otro equívoco teológico en ese punto. No eres tú quien provee. No eres tú quien provee. Quien provee y quien pone comida en la mesa es el Señor. Por medio de tu trabajo, por medio de nuestros trabajos. Pero quien pone comida en la mesa es el Señor. Y es por eso mismo a quien todos debemos obediencia y gratitud es al Señor. No piensa que porque tú trabajas tienes el derecho a imponer, porque la lógica del servicio. Y al servir debemos entender que no estamos haciendo nada más que nuestra obligación, porque para eso estamos. Y hazlo con amor, no con resentimiento. Cuida con amor y no cobrando, mira, yo hice eso, pero tú no me hiciste tal cosa. Si hay cuentas que comparar, mira, yo hice eso y tú hiciste otro y hice eso, no hay una lógica orgánica, diría yo. Porque el corazón y el cerebro no andan sacando cuentas. No, mira que yo estoy trabajando más que tú, Quizá el corazón podía reclamar mucho porque está sufriendo porque el cerebro no trabaja, no piensa las cosas, come cualquier cosa que le da las ganas. Y después el corazón que tiene que andar sacando ahí, ¿no es cierto? Las arterias y las cuestiones, todas. Uno podía sacar cuentas de que yo estoy trabajando más que tú. Pero no es así que funciona. No hay competencia acá. No hay disputa acá. Nadie es mejor ni peor. Somos un solo cuerpo. Hazlo con amor y confía en Dios, que el Señor nos cuida. Señor amado, qué difícil es